Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. Mis hermanos amados, que el Señor les bendiga en gran manera en este día domingo, que el Señor nos concede poder estar nuevamente en una transmisión en la que pues anhelamos que esa palabra que hoy tenemos pues nos siga ministrando, nos siga transformando en aquella amada que el Señor anhela y desea casarse con ella, y que pueda venir en nosotros una transformación en la que podamos ser semejantes al Señor. Yo quiero, después de darle la bienvenida y todo lo que en mi corazón quisiera decirle, y no, el Señor sabe que me alegro poder estar acá y saber que usted también está ahí. Quisiera que oremos juntos y luego podamos aprovechar el tiempo de poder ver la palabra del Señor. Quiero invitarle a orar y que juntos podamos suplicarle al Señor que nos dé de su espíritu, que nos dé de su gracia, de su amor, y que podamos entender, comprender esa palabra maravillosa, y lo que no podamos comprender, pues que más adelante, como le dijeron a Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después, pero que abracemos esa palabra sabiendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor, y la alabanza a tu nombre, que es sobre todo nombre. Hoy nos presentamos, Señor, delante de ti, anhelando, Señor, y solicitando que la misericordia, que tu cetro, Señor, se nos ha extendido, que venga sobre nosotros, Señor, esa palabra poderosa, y que el temor tuyo, Señor, nos envuelva en una dimensión, Señor, en la que podamos, Señor, alcanzar tu bendición, Señor, que tú has decretado a favor de los que te aman, de los que te temen. Hoy, Señor, vengo poniendo en tus manos la vida de tu pueblo amado, Señor, de tu amada, de tu iglesia, Señor. Padre, te suplico que nos alumbres, que nos ilumines los ojos de nuestro entendimiento, y que hoy, Señor, venga una revelación, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, para que podamos, Señor, recibir de ti ese mensaje glorioso que renueva, que liberta, que transforma, que nos catapulta, Señor, a esperar ese día hermoso, el cual
Señor, sabemos que está a las puertas. Papito, por favor, envuélvenos en esa burbuja, Señor, protectora, en ese manto pentagonal, y que hoy, Señor, podamos, Padre, ser ministrados en esa dimensión gloriosa a la que tú nos has llamado, Señor. Por favor, te rogamos, te suplicamos que nos des la capacidad de poder recibir tu palabra, nos des la humildad necesaria con la cual podamos, Señor, dejar que tu Espíritu nos guíe a toda verdad conforme a la palabra que hoy, Señor, se va a predicar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hablarle, porque hace 8 días yo le estaba platicando a usted acerca del principio de dar. La intención no es venirle a pedir dinero. La buena intención es que podamos comprender el significado de esta palabra. Yo le vine platicando, vuelvo a la carga, el domingo pasado, que ya hoy sería 8 días, y me recuerdo que le estaba hablando acerca del principio de dar. En el principio de dar nosotros nos dimos cuenta que el principio de dar no viene de un corazón humano, sino que el principio de dar viene del corazón de Dios. Por eso es que se ha vuelto una polémica, por eso es que se ha vuelto una contradicción y un malentendido, y se está viviendo en una dimensión en la que ya nadie pues quisiera practicar esto, porque inmediatamente, pues como ha habido lucro, como ha habido un abuso en todo esto, pues cuesta. Pero el principio de dar viene de Dios. Desde el momento que el Señor creó y le empezó a dar órdenes a los árboles que dieran fruta, que dieran semilla, y vio que Dios que era bueno. Y luego vemos al Padre dando a su Hijo en una dimensión de trigo, sembrándolo para que se multiplique, y luego brotamos todos nosotros. O sea, el principio de dar viene de Dios, y que es un principio bíblico, es un principio que viene de Dios, y que si nosotros lo vemos de una manera espiritual, entonces vamos a poder entenderlo, vamos a poder hacer, y eso va a traer una gran bendición, porque va a traer bendición. Ahora, el punto que yo quisiera platicarle hoy es siempre vinculado en este tema, pero ya viendo los enemigos de dar, o sea, los que se oponen para que no cumplamos el principio, porque ya le hablé yo, el principio de dar es divino, fue establecido por el Señor, fue una ley, fue una regla, pero lo vimos antes de la ley y después vimos en la ley y ahora lo vemos después de la ley. Entonces, al final viene de Dios, no fue terrenal. Entonces aquí, cuando yo estaba viendo la otra parte, que es ya la oposición, la causa por la cual algunos y la mayoría no pueden tener esa bendición de poder dar voluntariamente, es porque hay enemigos que les están impidiendo practicar esta gran bendición. Entonces hoy, en el nombre del Señor, yo le quiero hablar de esto, que se levantan enemigos que nos impiden poder dar a Dios, y lo que hacen es robarnos la bendición que Dios nos ha dado. La Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. La Biblia dice que Adán y Eva fueron puestos en el huerto con toda la bendición, y lo único que ellos tenían que dar delante del Señor era obediencia, guardarse, labrar el lugar, cuidar el lugar y no dejar que nadie entrara. Lamentablemente dejaron entrar a la serpiente, que era más astuta, y de ahí se echó a perder todo. Entonces hay enemigos. Miremos, avancemos. Miremos aquí el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Dice de la siguiente manera: durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. ¿Usted se acuerda de estos versículos? ¿Usted se recuerda todo este pasaje? Porque este pasaje habla acerca de Goliat, de un gigante, de un personaje
era que intimidaba a cualquiera. Intimidó al rey Saúl y a todos sus soldados, a una compañía completa, por decirlo así, o un batallón, digamos, pues, perdón, una compañía es menor a un batallón. Y no me voy a meter a hablar, porque un batallón tiene varias, por lo menos unas 4 compañías. Sabemos que un batallón está compuesto por, ya le hablé, por lo menos 4 compañías, sin tomar en cuenta tal vez la logística, los que están en mantenimiento y todo eso, pero por lo menos tienen 4 que se puede dividir en diferentes dimensiones, pelotones, ¿va? Entonces, pero no me voy a meter, solo le estoy diciendo que todo el batallón que andaba con Saúl en la guerra, cuando vieron a Goliat, todos temblaron y todos se sintieron mal. Y dice que por 40 días, o sea, hubo una cuarentena ahí, en ese tiempo que andaban y que iban a enfrentar a Goliat, y que por 40 días, hermano, ahorita nosotros hemos estado en cuarentena por 5 meses. Yo le aseguro que Goliat ha llegado a fastidiar la mente y los corazones de muchos para no practicar el principio de dar. Porque los enemigos, como Goliat, se han levantado en contra, para que muchos que estamos en esta cuarentena no le demos a Dios, porque vienen pensamientos de que si le damos a Dios no nos va a quedar para la casa. Pero vuelvo a la carga, yo no vengo a pedir, lo que vengo es a ministrar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poder trasladártela. Yo de todas maneras y mi familia le servimos al Señor y respetamos al Señor y tenemos el temor del Señor, y ese temor nos ha llevado a tener bendición, provisión sobrenatural de parte de Él. Y yo quisiera que esa bendición y esa provisión sobrenatural también esté en tu vida, también esté en tu casa, porque ese es el anhelo. Aquí dice la Biblia que por 40 días estuvo fastidiándolo, desafiándolo, dice aquí, por la mañana, por la tarde, y venía para infundir temor al pueblo, por la mañana, por la tarde. ¿Qué significa eso? Que por la mañana Israel ofrenda y por la tarde también. Entonces, a la hora de la ofrenda, a la hora, en el momento en el que había que ofrecerle al Señor el sacrificio, Él se presentaba. Se presentaba a intimidarlos y a decirle unas barbaridades. Si la Biblia lo dice ahí, tendrías que leerlo ahí en tu casa. Entonces, en el momento de la ofrenda, venía a fastidiar, a atacar. ¿No será que en este tiempo de cuarentena, al igual como estaba Saúl y todo su ejército, no será que en este tiempo han venido pensamientos a tu vida y por esa causa no has podido asimilar este tiempo y no has podido cumplir con este principio maravilloso que es el poder dar? Y la Biblia dice que dando es como se recibe, ¿va? Entonces aquí nosotros podemos ver que aquí había un gigante que estaba fastidiando a Saúl y al ejército. Hay un gigante que se está levantando en este tiempo y que está fastidiando, poniendo pensamientos, provocando miedo, provocando que muchos dejen de dar por temor a no poder proveerle a los suyos. Mas la Biblia nos muestra a nosotros de cómo Elías llega a la casa de la viuda y le dice: por favor, tráeme agua. Y cuando la viuda va a traer el agua, y el agua en ese tiempo estaba escasa, porque de igual manera estaba en cuarentena, había crisis. Entonces, cuando la viuda está a punto de entrar a la casa, él le grita y le dice: y me traes una torta de pan. Y entonces en ese momento como que la viuda tembló y le dice: disculpame, pero aquí es comida solo para mí y mi hijo hay. Y entonces le dice: no, mira, tráeme, porque de hoy en adelante no te va a hacer falta nada, pero tráeme primero a mí, porque primero se le da a Dios. Porque cuando le damos a Dios primero, Dios, que es el guardador y el proveedor de todo, va a proteger el resto que tú tengas. No te lo va a proteger solamente, sino que también lo va a multiplicar. Y eso es lo que muchos no hemos entendido.
La verdad que aquí el enemigo, que el Señor lo reprenda, porque si nosotros le damos al Señor, el Señor, vuelvo al punto, como diría nuestro apóstol, que a él hemos aprendido nosotros, el Señor no es deudor de nadie. Algo que el apóstol nos ha enseñado, y eso está en Hebreos. El Señor no es deudor de nadie. El Señor no va a olvidar lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho con los santos, lo que les hayas dado, el Señor te lo va a devolver. Y claro, no lo hacemos para obtener una ganancia o no lo hacemos como una forma de negocio, no. Lo hacemos porque hay gratitud, porque hay reconocimiento que lo que tenemos y lo que somos viene de Dios. Pero hoy estamos hablando de los enemigos de dar. Entonces aquí podemos ver que así como lo hizo con Saúl, Israel lo quiso hacer con David y David no se lo permitió. Miremos acá un versículo y es aquí donde nosotros podemos ver que David enfrenta a Goliat. ¿Y sabe con qué lo enfrenta? Con 5 piedras. Por supuesto, solo una usó, pero las 5 piedras son figuras de los 5 ministerios, o son figuras de la enseñanza, de la doctrina, de la palabra que nos lleva a nosotros a entender este principio para poder dar a Dios sin dolor, para poder dar a Dios no por obligación, no con tristeza, sino con alegría. Pero vamos a ver algunos enemigos en una dimensión ministerial pentagonal. Y vamos a ver a esos enemigos y cómo vencerlos. Avancemos. Y miremos aquí, primer libro de Samuel 25:9. Aquí vamos a ver el primer enemigo, porque aquí el primer enemigo sería, miremos el verso. Capítulo 25, versículo 9, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron. Pero Nabal, verso 10, pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día, dice, que huyen de su señor. Verso 11. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y he de dársela a hombres cuyo origen no conozco. Y no arriba dice la Biblia que él está diciendo que conoce a David, hijo de Isaí, y que anda huyendo. Y al final está alegando. O sea, yo lo que puedo ver aquí es que Nabal significa insensatez. Eso significa Nabal. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Y según esta historia, esta historia es impresionante, porque cuando nosotros vemos la manera en que se porta Nabal, pero la forma en que Abigail reacciona, aún viviendo con un tipo insensato. O sea que la insensatez es un enemigo. A ese punto es que queremos llegar. O sea que el nombre Nabal significa insensatez. O sea que el nombre que alguien pueda tener, ese nombre puede llegar a ministrarle de una dimensión positiva a una dimensión negativa. Hay que averiguar cuál es tu nombre. Si la Biblia relata este pasaje, la historia de este hombre llamado Nabal, que significa insensatez, porque eso es lo que Abigail le dice a David. Es lo que le dice. Entonces muchas veces actuamos como este personaje. Y este personaje estaba lleno de insensatez. Este personaje tenía, así como tenía riqueza, pero era insensato. Era insensato. ¿Tú te recuerdas que David en algún momento o en mucho tiempo, David estando en el desierto le cuidaba el ganado a este hombre? Le cuidaba sus tierras. O sea, David fue alguien que tuvo cuidado de él. Dicen los siervos de Nabal que David era como un muro para proteger a los pastores de Nabal. Y entonces un día David le pide una provisión
y este se la niega. Y hoy a días, y muchas veces hemos hablado de esto, y lo que llama la atención de este personaje es cómo es que él viene y empieza a presentar un argumento, aduciendo que él no conoce a David, y empieza a alegar, empieza a razonar y diciendo quién es David, como la gente hoy en día podrían decir, ¿y quién es el pastor y para qué le vamos a dar? Pues ahí está el error, porque no le deberían de dar al hombre, sino darle a Dios, porque Dios, o de él es, de Dios es la tierra, el mundo y su plenitud. Y cuando se le da a Dios, recompensa de Dios se recibe, pero cuando se le da al hombre, recompensa del hombre se recibe. Pero volviendo a la carga, no le venimos a pedir nada a nadie, solo venimos a aclarar y de alguna manera a estudiar esta palabra, que es necesario, ya que esto es un principio que Dios estableció, pero que hay enemigos. En este caso, el primer enemigo es la insensatez. Es creer que no se le debería dar nada a nadie porque lo que tenemos es nuestro y no se lo podemos dar a nadie. Pero verdaderamente el Señor lo hace para traer sobre nosotros una actitud como la que Él tiene. Entonces aquí Él dice que no conoce a David. Él dice que Él no puede darle algo a alguien que anda huyendo. Algo que me llama la atención aquí, aparte de que este personaje representa a la insensatez, o su nombre significa insensato. La insensatez te puede llevar a olvidar los beneficios que Dios en algún momento ha hecho sobre tu vida. Yo me recuerdo que en el tema anterior vimos que el principio de dar estaba basado, la base del principio de dar era el amor, o es el amor, no era, perdón, es el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí que este hombre, o la insensatez de este hombre, había olvidado que David le había protegido sus bienes, su ganado, su terreno, su territorio. David es figura de Cristo. Cuando nosotros vemos a David en todos los salmos y en todo lo que David enfrentó, nosotros podemos ver que David representa o es figura de Jesús. Cuando Jesús o cuando Dios nos pide una ofrenda, ¿cuál es nuestra reacción? Igual que la de Nabal, que significa insensato. La insensatez no reconoce que lo que tiene proviene de Dios. La insensatez no reconoce que Dios es el que ha tenido misericordia de él, que por misericordia a Nabal ningún animal le devoró sus ovejas, sus ganados, porque David, figura de Cristo, estaba ahí con sus hombres, con 600 hombres. Entonces aquí vemos a un enemigo, a un gigante. Ya le mencioné anteriormente cómo aquel hombre, Goliat, se presentaba delante del pueblo y le empezaba a amenazar, y por 40 días lo hizo. Entonces, qué cardíaco. Entonces, en el nombre del Señor, yo te vengo a decir hoy, no permitamos que la insensatez, que es un gigante, se levante en contra y venga a meter temor y venga a nosotros a cegarnos para no ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces dice la Biblia que Abigail corrió y fue a traer la ofrenda y se la llevó a David. Pero también cuando Abigail va a traer la ofrenda, lo que ella está manifestando en su corazón, en primer lugar, es que es sensata, contrario a la insensatez. Insensatez en una dimensión es negativo, pero la sensatez es positivo. Entonces vemos a Abigail que en ese momento está dando porque está reconociendo autoridad de nuestro David. En este caso sería Jesús, y de sus enviados serían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces cuando alguien practica el principio de dar, lo que está haciendo es reconociendo autoridad, reconociendo que lo que tiene, que lo que es, proviene de Dios, y lo hace.
y lo cumple y lo lleva a cabo. Entonces, en el nombre del Señor, vemos aquí a Abigail que le da a David y a los enviados, en este caso a los ministros. Pero avancemos porque el tiempo me está corriendo. Hoy sí siento que el tiempo me está corriendo. Mateo 19:20 dice: el joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Verso 22, pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Qué cardíaco. Yo no puedo decir que se puede justificar a este porque tenía bienes, porque también hay gente que no tiene y ese es el obstáculo que pone, ¿verdad? Para no dar. Pero este sería el segundo enemigo de dar. Sería el amor a la riqueza. Este dice que está forrado de dinero. Está forrado de dinero. Y lo que podemos ver es que cuando el Señor le pregunta, porque esto ya lo sabemos nosotros, lo sabemos de memoria, hermano. Nosotros sabemos que este joven le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dice: los mandamientos sabes. Sabes que no harás esto, no harás. Y entonces él le dice: todo eso lo he guardado. Entonces viene el Señor y le dice: te falta una cosa y serás perfecto. Vende lo que tienes y le das a los pobres. Entonces aquí nos damos cuenta que este personaje no quiso y se fue triste. Solo le demandó algo más. O sea, ya había en su totalidad los 10 mandamientos, él ya los había hecho, porque 10 significa totalidad. Él estaba bien, solo le demandó una cosa más y salió reprobado. No aprobó. Le dijo: da a los pobres, y esto lo puso triste. O sea, no quiso compartir su riqueza porque tenía amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces podemos ver aquí que este personaje no obedeció. O sea que el amor al dinero, el amor a las riquezas podría llevarnos a no compartir con el pobre. Mucho menos darle a Dios, ni a los necesitados que ya le mencioné. Este es un enemigo. Si nosotros nos damos cuenta que este es un enemigo, porque yo creo que a Dios le deberíamos dar por amor, por gratitud, por reconocimiento. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué nos dio el Padre? Nos dio su Hijo. ¿Qué nos dio? La salvación. ¿Qué nos dio? La vida. ¿Qué nos dio? El perdón. Si hacemos una lista de todo lo que Dios nos dio, no sería nada traer un diezmo y una ofrenda que el Señor nos pide como un principio, pero como una oportunidad para poder demostrar que somos hijos de Él y que estamos agradecidos. Sigamos, ya llevamos 2 enemigos. Aunque vimos a Goliat, que era un enemigo así cardíaco, ¿va? Pero por lo menos ahorita ya le mostré a Nabal, que significa insensato. Ya le mostré al rico, que tiene amor por las riquezas. Avancemos porque ya casi vamos a mitad de tiempo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Y además por mi amor, dice, y además en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que hay, he provisto para la santa casa. Aquí tenemos a David. Aquí tenemos nosotros a David como él vence al gigante. Ya había vencido a Goliat, pero vence esto y toma porque David tenía dinero. O sea, David era próspero, era un hombre acaudalado. Pero dice, aquí me llama la atención, se lo vuelvo a leer. Y además en mi amor, o sea, ¿qué dijimos que era el principio? ¿De dónde se desprendía el principio de dar? Estaba basado en el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Dio lo mejor, su Hijo. Y entonces aquí vemos un David, y además en mi amor por la casa de mi Dios,
El tesoro que tengo de oro y de plata lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. Entonces vemos a un David que está amando, que está enamorado, que ya venció ese gigante de insensatez, de amor a la riqueza, ya lo venció y dio su tesoro particular para la casa de Dios. Porque dice la Biblia que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y yo, por lo que veo aquí, el corazón de David estaba en la casa de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? Porque de ahí se va a desprender la actitud que nosotros, o la reacción que nosotros tengamos cuando se nos pide una ofrenda o un diezmo, o se nos pide para darle a los pobres. De ahí se va a ver si nuestro corazón está apegado a las riquezas o si nuestro amor por Dios es mayor. En este caso vemos a David que él sí tiene amor por el Señor. Miremos y avancemos. Mateo 6:21, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde estaba el corazón del rico, del joven? ¿Dónde estaban sus riquezas? Eso nos deja ver con claridad. Pero ¿dónde estaba el corazón de David? En la casa del Señor. David se moría por ir a la casa del Señor. David se moría por estar barriendo en la casa de Dios. Aquí durante los 5 meses yo he sido impresionado yo por unos hermanitas que se metieron a barrer la casa del Señor todos estos 5 meses. El Señor les bendiga, el Señor, porque yo lo que puedo ver es que su corazón está en la casa del Señor, pues. Y eso me ha ministrado a mí cuando las veo ahí vienen bajo el sol con su mascarilla, barren y se van contentas. Yo las veo contentas y de paso vienen y le dan a Dios. Y yo digo, gloria a Dios, porque su corazón está en la casa del Señor. El corazón de David estaba en la casa del Señor. El corazón del rico estaba en su riqueza. Lucas 18:22, cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme. Entonces aquí podemos ver que pudo más el amor a las riquezas con el joven rico. Avancemos y miremos Cantares 8:7 porque vamos rápido. Aquí vamos a ver el tercer enemigo. El primer enemigo, insensatez. Segundo enemigo, la insensatez nos nubla. No podemos ver, no podemos entender y nos priva, nos impide que le podamos dar al pobre y que le podamos dar a Dios. Luego vimos al joven rico que ama las riquezas y que se puso triste cuando le dijeron que compartiera con los pobres. Entonces miremos Cantares 8:7, dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. El tercer enemigo aquí de dar es el menosprecio. El menosprecio. En este tiempo yo te puedo decir que se ha levantado personas que se dedican a hablar mal del principio de dar y empiezan a menospreciar. Incluso han escrito y han predicado temas con respecto a esto y han envenenado a una gran cantidad de gente. Pero la verdad es que el principio de dar tiene que ser un rema en nuestras vidas. Y los que hemos tenido el rema de poder darle a Dios, no permitamos que estos que
que no han tenido la revelación nos estén tirando su veneno y nos estén llevando a una dimensión como la que estamos viendo de menosprecio. ¿Por qué fue menospreciado el Señor Jesús? Según Cantares, su amor por nosotros lo llevó a dejar su trono, su prosperidad, su riqueza, su autoridad. Lo llevó a entregarlo todo por amor a nosotros. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo menospreciamos, lo crucificamos, lo condenamos a una muerte maldita, muerte de cruz, dice la Biblia. La verdad, yo te puedo decir que sí, hay gente que lamentablemente en esa dimensión de poder dar, pues han despojado a algunos y han usado el principio de dar para aprovecharse de otros, y tal vez por esa razón algunos pues se sienten mal porque fueron despojados. Pero no es nuestra intención hoy, sino nuestra intención es venir y decirte que este es un principio y que tiene enemigos, de los cuales no permitamos que estos se nos crucen y nos impidan poder cumplir con este principio que gracias al Señor hemos recibido como una enseñanza apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. La verdad que yo cada momento que hablo de esto, yo lo que puedo decir es que esto no podría fluir después de Dios a través de los ministerios. Los ministerios son la bendición que Dios nos dejó para que ellos puedan desglosar la palabra logos, que la puedan llevar a un rema, ya a un espíritu, para que podamos nosotros comprender esta bendición y que en el nombre del Señor podamos llevar a cabo este principio glorioso que trae gran bendición. Entonces, en el nombre del Señor, que no caigamos en aquellos que despojan y que utilizan el nombre de Dios para despojar a otros, sino que podamos en el nombre del Señor vencer todos estos enemigos: insensatez, amor a las riquezas, el menosprecio. La Biblia habla de los hijos de Eli, dice que los hijos de Eli menospreciaban las ofrendas. Avancemos aquí porque por el tiempo. Y dice, vamos a leer otro versículo y dice de la siguiente manera. Primer libro de Samuel 1:5 dice, pero a Ana, mire, este capítulo es hermoso todo, pero yo solo le voy a leer 3 versículos. Vale, el 5, 6 y 7. Pero todo este capítulo es impresionante. Este sería el cuarto enemigo de dar. Y dice, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 5, 6 y 7. Pero a Ana le daban una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba, lo voy a leer nuevamente. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Verso 6. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Verso 7. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. ¿En qué tiempo la dañaba? Cuando era el año para ir a ofrendar. Porque cada año subían al templo. Cada año subían para dar su ofrenda, pero también para pedir por su pecado y para estar en paz con Dios. O sea, aquí podemos ver que aquí hay otro enemigo, y es que el enemigo es la aflicción y la competencia, porque dice que en ese tiempo era correcto tener 2 mujeres, hoy no. En ese tiempo era lícito, porque aquí dice que este hombre, el Cana, tenía 2 mujeres. Una era Ana y la otra era Penina. Entonces dice que Penina se aprovechaba de ella y la amargaba,
Le hacía la vida a cuadritos, la afligía. Entonces este capítulo es hermoso. Esta historia dice que el Cana, él amaba a Ana más que a la otra, pero tenía las dos. Y esta segunda era la que le hacía la vida a cuadritos a Ana. Es interesante ver este pasaje, ver esta historia, porque la verdad, aquella tenía hijos y competía con la otra. Y la provocaba, dice, cada año que había que subir al templo, que había que subir a la casa del Señor. Y a propósito la provocaba para que aquella se amargara, y cuando hay amargura en alguien, se vuelve estéril, no hay fruto. O sea, alguien que está amargado con los diezmos y las ofrendas, o que está en contra del principio de dar, es amargura, y eso le impide dar. Y no solo eso, sino que empieza a fastidiar a otros, como lo hacía esta. Entonces aquí nosotros, mis amados hermanos, lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor es poder discernir a estos enemigos y poder venir delante del Señor, como dice la palabra del Señor, dar con alegría, dar con un corazón alegre, no triste, no por obligación, porque Dios ama y bendice al dador alegre. Pero yo estaba viendo que el nombre de Ana significa dar, tiene varios significados, pero tengo uno aquí que es dar. Y cuando yo veo aquí a Ana, veo que Ana toma una decisión, pero impresionante, impresionante. Pero ahí, aunque su nombre le ministra que es dar, a diferencia de Nabal, que le ministraba insensatez, no dar y ponerse en contra, Ana significa dar. Pero aún así, había un impedimento, había impedimento. Y esto era su rival, que se oponía y le hacía la vida terrible. Yo te podría decir que tal vez en este tiempo estos enemigos existen. Y entonces lo que nosotros podemos hacer es ir a la palabra y ver cómo estos personajes pasaron por lo que pasaron y cómo nosotros podíamos, en el nombre del Señor, levantarnos y poder vencerlos. Porque hoy en día hay un afán tremendo que entre más tenemos, más queremos. Y no estamos avanzando como lo hizo Ana, sino que estamos pendientes de cómo está el vecino y queremos estar igual que él. ¿Y qué se vuelve? Se vuelve una competencia. Entonces, en el nombre del Señor tenemos que vencer esto. Tenemos que vencerlo en el nombre del Señor y darle a Dios lo que es de Dios. Y anhelar como Ana, que anheló un hijo, y en vez de quedarse con él, ¿sabes qué fue lo que hizo? Se lo dio al Señor. Lo que más anhelaba era un hijo. ¿Y en qué se convirtió ese hijo? En su mejor ofrenda. Entonces, vemos que Ana pudo derrotar ese gigante, que era aflicción y competencia. Entonces, en el nombre del Señor te digo hoy que el Señor nos guíe a esa dimensión de victoria en la que Ana pudo derrotar a esos enemigos, a esos gigantes, y pudo dar una ofrenda gloriosa, porque tú sabes qué fue lo que pasó con su hijo. Su hijo se convirtió en un profeta, en un juez, y fue un hombre de Dios que pudo atender a Israel de una manera impresionante. Lucas 12:15 dice: y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes, dice. Verso 6. También le refirió una parábola diciendo la tierra desierto, voy a leer nuevamente. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Verso 6. También le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Verso 17. Y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré?
ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Verso 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma, alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Y ahora, ¿para quién serán lo que has provisto? Verso 21. Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Ese sería el quinto enemigo aquí. Es la codicia. La codicia. Todo este capítulo es bueno, hermano. Entonces aquí lo que el Señor dice, cuídense de la codicia. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre? Dice, si ganara todo el mundo y su alma se pierde. ¿Y los bienes que acumuló de quién son? Le dice a su alma, descansa. Cuando le vino a decir a su alma, come, bebe, descansa, ya era tarde. Su alma la iban a pedir ese día. Y lo que había acumulado, ¿para quién iba a quedar? ¿De quién sería? Entonces aquí la codicia, ¿sabes qué hace la codicia? Reunir, reunir, reunir. Y no lo puede vivir. Y nunca es suficiente. Entonces, el antídoto para poder contrarrestar todo esto es dar. Es dar. Estoy a punto de finalizar. Pero te vengo a decir, hay enemigos. Enemigos de dar. Que te impiden que tú des y que tú creas que el Señor te va a proteger, va a reprender al devorador, que te va a proveer, que la provisión sobrenatural va a venir sobre tu vida. Sigamos en el nombre del Señor. Proverbios 21:26. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. ¿Quién codicia? El impío. Aquí dice el proverbista que el impío es el que codicia todo el día. Y la codicia es un enemigo. Ya te lo dije, es un enemigo de dar. La codicia, la verdad, el Señor dice que nosotros deberíamos de huir de esta situación. Y dice que todo el día está codiciando. Mientras que el justo dice, está dando y nada retiene. Y ahí en Proverbios dice que muchos retienen más de lo que deberían y vienen a pobreza. Más el que da, Dios lo prospera. Entonces aquí hay un enemigo. Y el enemigo aquí sería la codicia. Entonces, en el nombre del Señor, que el Señor nos libre de toda codicia. Te voy a mencionar por lo menos un versículo, unos 2 versículos más, y por lo menos te voy a recordar que la Biblia habla de un personaje llamado Jacob, que en algún momento le dijo, Señor, si tú me bendices, si tú me llevas, si tú me traes, si tú me das esto y me prosperas, yo diezmaré. Y bíblicamente nosotros encontramos que aunque hizo todas esas promesas, no cumplió con ello. Y cuando Dios le habla a Israel, les dice, hijos de Jacob, me han robado. Y me han robado en los diezmos y las ofrendas, porque Jacob le había prometido al Señor eso. Entonces, ¿cómo se vencen esos enemigos? En este tiempo, porque este tiempo también es el mismo tiempo, solo que a nosotros nos tocó vivir este tiempo. En este tiempo Dios ha prometido prosperarnos. Yo declaro sobre tu vida hoy que no importa la pandemia, que no importa lo que venga al mundo, si tú eres un hijo de Dios y permaneces en la fe y eres justo delante del Señor, porque la justicia tiene que ver en todo esto. Es justo que tú reconozcas que lo que tienes, que lo que eres, viene de Dios. Y que por ese reconocimiento vas a poder practicar ese principio glorioso. En el nombre del Señor. Eso es justo. La Biblia nos muestra esa bendición maravillosa. Entonces, en el nombre del Señor yo te digo que si tú eres un hijo de Dios,
vas a tener el temor de Dios, y el temor de Dios significa respeto, pero también el temor de Dios significa traer los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en la casa del Señor y en tu casa, y que el Señor va a reprender al devorador. Sigamos porque en este tiempo de dificultad, de cuarentena, de pandemia al estilo Elías, va a venir provisión, y Dios va a hacer y está haciendo cosas grandes. En este tiempo nosotros, digo nosotros porque estoy hablando yo por mi familia. Dios no nos ha dejado, nos ha dado, nos ha proveído para poder predicarte. Yo eso es lo único que he visto, que lo que Dios nos ha proveído es para ti, para poder transmitirte el mensaje lo más que se pueda y lo mejor que se pueda, aunque nos haga falta una gran cantidad de cosas y tal vez no estamos muy perfectos en esa transmisión, pero Dios sabe que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo con la manifestación, con la provisión que Él nos ha dado, y no hemos pensado en nosotros solamente, sino que hemos estado trayendo la palabra a tu vida, porque hemos entendido ese principio de no codiciar, sino mejor dar. Entonces sigamos. Entonces una de las cosas que hay que hacer es traer los diezmos al alfolí, y así vamos a derrotar, porque la Biblia dice que al traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, Él va a reprender al devorador y Él va a abrir los cielos. Eso es maravilloso. Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. O me volveré a vosotros, sí, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas, les dice el Señor. Entonces aquí el Señor está mencionando que son hijos de Jacob. ¿Qué significa eso? Que Jacob prometió y no cumplió. Mas el Señor ahí les dice, pruébenme. Y le dice a la gente, pruébenme. A diferencia, como le decía yo el domingo pasado, el Señor probó a Abraham y Abraham salió aprobado. Ahora el Señor viene y le dice en Malaquías a la gente, pruébenme ahora ustedes. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderá el devorador por vosotros y les daré discernimiento para que puedan ver quién sirve a Dios y quién no le sirve. ¿Quién le sirve a Dios? Aquel que no se aprovecha de los demás con este principio. Y el que no le sirve a Dios es aquel que utiliza este principio para despojar a otros. Entonces, en el nombre del Señor, que la codicia y que todo enemigo que vimos, amor a las riquezas, el menosprecio, la insensatez, todas esas cosas que vimos, que sean derrotadas en el nombre del Señor. Y que así como dice el proverbio de ese personaje que todo el día está codiciando, que nosotros no caigamos en eso, sino que en el nombre del Señor caminemos en la fe, cumpliendo ese principio maravilloso y sabiendo que la palabra de Dios es verdadera, es eficaz, y que cuando demos a Dios lo hagamos por amor, por reconocimiento, por gracia, porque la Biblia dice que lo que recibiste de gracia, dalo de gracias. Entonces, yo no vengo a pedirte, vuelvo a la carga, solo vengo a decirte en el nombre del Señor, este es un principio glorioso. Comenzó en el corazón de Dios. Por eso tiene enemigos. Todo lo que Dios consagró va a tener enemigos. Entonces, en el nombre del Señor, que Él nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad, el carácter de David, que pudo enfrentar a Goliat, lo derrotó, pudo enfrentar la codicia, tomó de su tesoro de oro y de plata, porque su amor estaba para la casa de Dios.
Que seamos como esos personajes que vencieron esos enemigos y que podamos reconocer a Dios, su amor, su autoridad y todo lo que Él ha decretado. Entonces, en el nombre del Señor vamos a orar y deseo bendiciones para tu vida y que el Señor se manifieste con una prosperidad gloriosa, así como prospera tu alma, dijo el apóstol, que seas prosperado en todo. Porque la prosperidad que nosotros hablamos no es de dinero, sino una prosperidad espiritual, dones del Espíritu Santo, llenura, discernimiento, tener aquella gracia que viene de Dios, tener aquella sabiduría que viene de Dios. Ser como Salomón, que pidió sabiduría y juntamente con la sabiduría le dieron prosperidad también material. Entonces, en el nombre del Señor no andamos detrás de cosas materiales. Nuestra prosperidad no es la falsa, sino la verdadera, la del Espíritu, lo eterno, lo que viene de Dios. Y por ende va a venir Él también, porque Dios es maravilloso. En el nombre del Señor te bendigo y en el nombre de Jesús reprendemos esos enemigos de aquello que el Señor quiso que nosotros lo tuviéramos como herencia, de poder tener la capacidad y ser como Él, que dio a su Hijo, que podamos dar un poco de lo mucho que Él nos da. Padre maravilloso, te damos gracias. Tu palabra, Señor, que es tan preciosa, tan gloriosa, por la cual vivimos, en la cual andamos y la cual nos ha sostenido hasta hoy. Hemos sido pastoreados, Señor, en una dimensión pentagonal, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Hemos sido, Señor, cubiertos con tus alas y ahí hemos sido protegidos. Y hoy no podemos, Señor, negar que la instrucción que nos has dado ha sido gloriosa. Así como David, Señor, que tomó las 5 piedras y con una de ellas pudo derrotar al gigante, y que esas 5 piedras representan tu mano poderosa, tu gracia, los 5 ministerios, los cuales nos han venido instruyendo, Señor. Es por eso que hoy te damos la gloria y la honra y te decimos, Señor, que por medio de esa enseñanza ministerial pentagonal nos des las estrategias para poder derrotar a los enemigos de dar. Hoy, en el nombre de Jesús, trae un corazón nuevo en nosotros, como el corazón de David, que era un corazón conforme al corazón de Jehová. Oh, te lo rogamos, te lo suplicamos, que toda insensatez, menosprecio, amor a las riquezas, que toda competencia, aflicción, que todo aquello, Señor, que no es de ti, sea arrancado de nosotros, derribado y destruido, y que podamos, Señor, agradar tu corazón y podamos ser como tú, que tus atributos que tú tienes, Señor, se nos sean trasladados a nosotros. Padre, te bendecimos, bendecimos tu obra, bendecimos tu amada, bendecimos, Señor, a los que están detrás de cámaras, Padre, que se esfuerzan cada día dando su ofrenda, Señor, su tiempo. Padre, que tú les recompenses y les proveas lo necesario, las peticiones de su corazón. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo. Y a esos, Señor, que vienen al templo y dan su corazón y lo barren y están ahí, Señor, haciendo esa obra, Padre, bendíceles y bendice a tu pueblo, que de una y de otra manera se están dando para ti. Se dan para poder conectarse, se dan para poder meditar en la palabra, se dan en todas las dimensiones. Los bendecimos, pero bendícelos tú también. Hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se sella esta palabra y que queda, Señor, como un clavo hincado en los corazones de tu amada. Te damos gracias, Señor,
Amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por esta palabra, y si el Señor nos permite, el día domingo, perdón, lunes, hoy es domingo, lunes y martes vamos a estar nuevamente con ustedes, pero la verdad sí deseamos que nos podamos conectar y podamos estar congregándonos virtualmente. Bendiciones.